Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, buenas noches, ¿me escuchan? Ok, Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan a través de la página de Latin Juris Investigadores Jurídicos. Para mí es un gusto dirigirme en este momento a ustedes y poder compartir respecto al tema de ponencia que se me ha pedido poder directamente en este momento tratar de disertar. Y es así que directamente procederé a hablar respecto del habeas corpus en la legislación ecuatoriana y nuevas propuestas de aplicación. Para esto directamente nosotros tendremos que poder en el primer momento interpretar lo que establece nuestra Constitución de la República del Ecuador, como también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y es así que en nuestra Constitución de la República del Ecuador dice claramente que la garantía de habeas corpus tiene como finalidad poder recuperar la libertad de la persona que se creyere privada de ella de forma ilegal, ilegítima y arbitraria. Además de aquello, se pretende proteger tanto la vida como la integridad personal y la integridad física de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Pero muy importante es hablar de la garantía de habeas corpus exclusivamente en el sistema procesal penal como una garantía propia para proteger exclusivamente una garantía de carácter, para proteger los derechos de las personas privadas de su libertad. Pero ahora bien, la pregunta que debemos hacernos nosotros en este momento es, ¿la garantía jurisdiccional de habeas corpus ha cumplido con todos y cada uno de las expectativas que fueron propuestas por parte del legislador al momento de establecer esta garantía en la Constitución de la República del Ecuador? Eso es lo que nos corresponde en este momento poder disertar. Y es así que nosotros tenemos que tener muy en claro que es necesario una reforma en lo que se refiere al Ecuador, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para poder establecer exclusivamente nuevos parámetros de aplicación de esta garantía constitucional, ya que la misma, tenemos que tener en claro, está establecida para garantizar la libertad personal y la seguridad individual lesionada y perturbada o amenazada ilegalmente por parte de, exclusivamente del Estado en el ámbito de un delineamiento de varios tipos de coordenadas. El primero, proteger y amparar la libertad personal y la seguridad individual. El segundo, tenemos que tener en claro que es dirigirse exclusivamente contra todo tipo de personas, ya sea inclusive particulares. Y esto creo que es a nivel de toda Latinoamérica, que son las personas que directamente nos escuchan a través de esta ponencia. Y como tercer punto, tenemos que es importante que se interpone contra actos u omisiones que amenacen, perturben o priven a la persona del legítimo ejercicio de la libertad personal y la seguridad individual. El cuarto punto, tenemos que tener en claro que tales actos, como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben ser actos u omisiones que deben ser de carácter ilegal. Para ello es importante tener en claro que es necesario que la garantía jurisdiccional de habeas corpus cumpla con distintos parámetros para poder ser aplicada. Y es así que directamente en el Ecuador, desde la entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, podemos observar que varias garantías son rechazadas a través de los jueces de las Cortes Provinciales. Y vamos a dirigirnos allá exclusivamente para poder hablar. Y es que acá en el Ecuador nosotros tenemos que la garantía jurisdiccional de habeas corpus, al tratarse de una acción propuesta en contra de una privación ilegal y legítima arbitraria, por lo general, en un 90% de la investigación que me encuentro realizando se han propuesto contra decisiones que exclusivamente del auto de prisión preventiva dictada en la audiencia de formulación de cargos o a su vez posterior a la audiencia de calificación de flagrancia. Pero para aquello, nosotros tenemos que la mayoría de jueces que han sido accionados directamente al poder fundamentar la contraposición de por qué no se debe aceptar la acción de habeas corpus, lo único que nos han traído es argumentos caducos que en nada nos han servido para poder determinar si la privación de libertad es ilegal, es ilegítima o es arbitraria. A pesar de aquello, los jueces de las Cortes Provinciales se han dignado en rechazar las acciones jurisdiccionales, teniendo en claro un argumento totalmente precoz de que los hechos o las acciones puestas en su conocimiento son asuntos de mera legalidad
y lo cual a criterio de los abogados que hacen libre ejercicio profesional no es más que una trillada y nada inmotivada alegación de que estos efectos propios de la garantía de habeas corpus debían haber sido protegidos a través de esta acción, más sin embargo no se lo ha hecho. Resumidamente, es importante tener nosotros que las características que tiene el habeas corpus deben directamente decidirse sobre la acción cautelar, también de emergencia, tanto de emergencia formal como informal, como de cognición amplia y generalmente del conocimiento de todos y cada uno de los jueces que están en su mano poder directamente resolver el efecto de cada una de estas peticiones. Para aquello, las nuevas propuestas que directamente se plantean a través de una investigación que me encuentro realizando es efectivamente que se clarifique cuántas clases y tipos de habeas corpus hay en el Ecuador, puesto que actualmente no, únicamente tenemos una aseveración a través de la Constitución de la República del Ecuador que nos dice que se interpondrá contra decisiones ilegales, ilegítimas y arbitrarias, cuando se prive exclusivamente de la libertad. Pero no se nos dice claramente también un hecho muy importante que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que la acción de habeas corpus también pretende proteger derechos conexos. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esos derechos conexos? Y para eso es importante generar propuestas por parte de los abogados que hacemos libre ejercicio profesional y poder determinar cuáles son esas nuevas propuestas para poder directamente proteger esos derechos conexos. Porque la palabra derechos conexos no está correctamente interpretada y no está correctamente delineada. Y al no estar delineada de forma correctamente establecidas y al no tener las reglas de juego correctamente establecidas a través de una ley orgánica, obviamente genera la posibilidad de darse interpretaciones de carácter extensiva, muchas veces demasiado amplia y muchas veces demasiado escueta. Para aquello, nosotros tenemos que entender que directamente esta acción jurisdiccional de habeas corpus no solo pretende exclusivamente proteger o velar la interpretación de meros derechos constitucionales, sino la acción de habeas corpus. Si nos ponemos en el caso del Ecuador, la acción de protección pretende restablecer derechos constitucionales, pero líneas más abajo te dice claramente que no procederá contra decisiones jurisdiccionales, y al no proceder contra decisiones jurisdiccionales, evidentemente tenemos que la única garantía para poder verificar si se están respetando o no los derechos de las personas privadas de su libertad es la acción jurisdiccional de habeas corpus. Y es por eso que inclusive tenemos nosotros que delinear todos y cada uno de las formas que se deben generar a través de la garantía jurisdiccional de habeas corpus. Y por eso en la propuesta que se ha hecho a través de muchos abogados de libre ejercicio profesional es que se generen este tipo de habeas corpus totalmente establecidos. Y es así que directamente la propuesta que se realiza por parte de muchos abogados en libre ejercicio, ya la Corte Constitucional incluso ha hecho una interpretación por únicamente el habeas corpus preventivo. Pero no solo tenemos un habeas corpus preventivo, sino también tenemos otras posibilidades de poder aplicar y aspectos que han sido ya tratados por la doctrina. Por ejemplo, el habeas corpus reparador, el habeas corpus tradicional, lo clásico que se conoce, que es el que tenemos establecido en nuestro Ecuador, pero es importante que se delinee y se establezca de esta forma para poder ser interpretado de forma correcta y que los jueces no tengan la trillada y pocas veces inmotivada alegación de que eso por principio de legalidad no se encuentra establecido y mal podría directamente aplicarse o poderse respaldar. Por ello, es importante no solo que esté el habeas corpus reparador y el habeas corpus preventivo, sino también es importante que se establezcan los delineamientos del habeas corpus restringido e impropio, que también se conoce, también el habeas corpus de pronto despacho, porque nosotros tenemos claramente que dentro del presente caso existen vulneraciones también al bloque de convencionalidad, ya que nosotros dentro del bloque de convencionalidad tenemos dos derechos también conocidos como exclusivamente el derecho a un juicio justo y el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, aspectos que no han sido directamente tratados y podemos observar que en las sentencias emitidas por parte de los jueces que se embisten de esta toga de constitucionalistas al momento de resolver garantías jurisdiccionales y control constitucional no lo realizan. Además de aquello, es importante también tener en claro que existen procesos penales donde que existe directamente una afectación bárbara a los derechos constitucionales. Por ejemplo, existen privaciones de libertad que a pesar de iniciar siendo totalmente legales, posterior a aquello pasan a ser arbitrarias. ¿Y por qué pasan a ser arbitrarias? Porque no se permite
que se lleven a cabo o se con los elementos o se lleven a cabo aquellos hechos suficientes para recuperar esa libertad. Por ejemplo, muy personal, tuve un caso muy interesante hace un tiempo atrás donde propuse directamente a través del juez, se me dictó una medida cautelar de prisión preventiva. Posterior, un mes después, solicité al juez se convoque a audiencia de revisión, revocatoria, de revisión y o revocatoria de medida cautelar. Y al momento de que el juez directamente decide proveerme la petición realizada por esta defensa, amparado en lo que establece la norma, me manifiesta que la misma es negada en razón de que se encuentra un recurso de apelación vigente al auto de prisión preventiva. Pero este hecho es un criterio totalmente ilógico e incoherente, puesto que el juez sigue sustanciando la causa o sigue sustanciando la instrucción para quienes nos encontramos dentro del Ecuador. Y así también nosotros tenemos un hecho bastante importante donde podemos determinar que el auto de prisión preventiva, cuando se interpone recurso de apelación, no se interpone con efecto suspensivo, sino se interpone con efecto diferido y por lo tanto mal podría directamente el juez negar una audiencia de revocatoria y o revisión de medida cautelar cuando es su deber poderlo. Y por lo tanto es necesario también que directamente se genere este proceso y se establezca en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional las distintas clases de habeas corpus. También tenemos otro tipo de habeas corpus y es el habeas corpus correctivo. Y esto lo tiene Costa Rica, como lo habría mencionado anteriormente. Costa Rica tiene especialmente que los jueces de garantías constitucionales, al resolver la acción jurisdiccional de habeas corpus, de observar errores o posibles afectaciones al debido proceso, tienen la facultad no solo de ordenar la libertad de la persona que se encuentra privada de ella, sino también corregir aquellas actuaciones que directamente hayan sido motivo y razón de la privación de libertad, como también motivo y razón del proceso penal que corresponde. Además de aquello, nosotros tenemos también un importante hecho, que es importante que se establezca también el habeas corpus modificativo. Habeas corpus modificativo y que es muy importante entender. Existe dos formas, me refiero al Ecuador porque es de donde yo me dirijo en este momento. Nosotros tenemos dos formas de romper el efecto de cosa juzgada en el Ecuador. La forma de romper el efecto de cosa juzgada en el Ecuador es directamente, ya sea con recurso extraordinario de revisión o a su vez directamente con la acción de habeas corpus. Ese es el criterio de quien en este momento directamente está dirigiéndose a ustedes. Y es que la garantía de habeas corpus es tan amplia y tiene ese efecto tan poderoso directamente en el sistema procesal penal como en el sistema procesal constitucional para poder modificar incluso los efectos de la sentencia cuando se han vulnerado de derechos constitucionales. Y es por ello importante nosotros determinar qué alcances tiene el habeas corpus. Lamentablemente nosotros dentro de lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nosotros únicamente tenemos que cuando se pretende exiliar a una persona, cuando se pretende desterrar a una persona del Ecuador, cuando se pretende expatriar forzosamente a una persona, cuando se haya hecho desaparecer forzadamente, cuando se ha torturado a una persona, cuando la misma haya sido tratada de forma inhumana, cuando la misma haya sido tratada de forma cruel, de forma degradante. También tenemos nosotros cuando se pretende deportar a un extranjero, inclusive sin haber pedido asilo, eso lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el mismo directamente podría, en este sentido, interponer una acción constitucional. Eso tiene mucho que ver con lo que significa la garantía como principio también de movilidad humana y ciudadanía universal. Eso es bastante importante recalcar. Eh, Además de aquello, respaldando el bloque de constitucionalidad, nosotros tenemos también el hecho de que, y creo que en ningún país de Latinoamérica, efectivamente, y sobre todo quienes están adheridos a la convención, se permite que sean encarcelados directamente por deudas. A pesar de aquello, existen muchos tipos penales que directamente son motivo y razón de sentencias. Por ejemplo, algo que yo considero, hay muchas personas detenidas, muchas personas cumpliendo penas privativas de libertad exclusivamente por delitos de estafa, delitos de abusos de confianza, donde yo considero que en el caso concreto de las sentencias que he tenido la oportunidad de poder leer en muchos tipos de aspectos son deudas, son contratos, pero lamentablemente la justicia penal, respetando los principios de mínima intervención penal, de fragmentariedad propiamente y de subsidiariedad de la norma penal, directamente se han metido a resolver conflictos que no les correspondía resolver. Y es ahí
donde la garantía de habeas corpus debe entrar a resolver ese tipo de hechos. Entonces, si directamente nosotros tenemos que por norma constitucional y convencional se dice que ninguna persona puede ser encarcelada o puede ser detenida por deudas, entonces nosotros tenemos el habeas corpus modificativo, pero lamentablemente, si nosotros nos podemos interponer, sobre todo en el Ecuador, esta garantía jurisdiccional respecto de una persona que consideramos que dentro de un proceso, ya sea de estafa o abuso de confianza, y no es más que una deuda o un contrato propiamente establecido, y que esta persona ha recibido sentencia condenatoria, la pregunta es, ¿algún juez se va a atrever a revocar los efectos de la sentencia y ordenar la libertad? La respuesta a esa situación, permítanme ser un socrático, la respuesta es no. Es que lamentablemente los jueces acá, la justicia penal se ha politizado, y al politizarse la justicia penal, lamentablemente existe ese temor de qué vaya a pasar con ellos o qué vaya a pasar con su cargo respecto de este hecho. Ya en el Ecuador se ha generado un precedente en el caso de Cervecería Nacional, en el cual directamente se estableció claramente que los jueces que al resolver garantías jurisdiccionales y de control constitucional directamente tomen una determinada decisión no pueden ser observados ni vedados, ni penal, ni civil, ni administrativamente. Yo creo que eso es una forma de respaldar a los jueces que resuelven garantías jurisdiccionales y control constitucional. Entonces ya tenemos directamente esa arma, ese respeto que la Corte Constitucional directamente le ha dado. Incluso no son y no pueden ser observados a través de un delito de prevaricato. Entonces yo me pregunto por qué el temor. La respuesta es o falta de conocimiento propiamente de los jueces, llámese así y con mucho respeto, llámese ignorancia, o a su vez directamente nosotros podemos considerar que efectivamente sigue habiendo ese temor político por parte de los jueces que no resuelven respetando y haciendo un correcto control, ya sea de constitucionalidad o convencionalidad. Pero eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo de abogados no es temer que vaya a pasar. Nuestro trabajo como abogados litigantes, exclusivamente en materia penal y constitucional, está en intentarlo, está en generar nuevos precedentes, generar nuevos criterios y obligar a los jueces a hacer ese control de convencionalidad, a hacer ese control de constitucionalidad. Existen múltiples sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya nos ha dado herramientas para poder directamente decir, hey, la Corte ya resolvió tal o cual hecho. Y por lo tanto ponemos en ustedes, señores jueces, la presente sentencia a fin que se realice ese control de convencionalidad. Si el acto, uno u otro determinado, directamente está acorde o no a la convención. Y si no está acorde a la convención, señor juez, por favor, resuelva en base a lo que le corresponde y en base a las atribuciones dadas a usted. Entonces, existe también en el Ecuador y existen múltiples acciones de habeas corpus también propuestas y sí respalda exclusivamente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Policía Judicial se toma atribuciones que inclusive no les corresponde. La Policía Judicial en el Ecuador, que nosotros tenemos que son lente administrativo previo a otorgar una boleta de libertad, de directamente sellar y dar así directamente un preacuerdo administrativo para que la persona recupere su libertad y en muchas ocasiones inclusive no existen ni boletas registradas, pero porque existe una mera coincidencia o a veces directamente porque inclusive no tienen en sus manos alguna otra boleta de libertad por considerar a esta persona peligrosa, directamente proceden de forma arbitraria, inclusive miembros de la Policía Judicial, a no permitir que se proceda a la libertad sellando la boleta directamente que es emitida por el juez, por la autoridad competente. Entonces ahí la posibilidad de poder interponer una acción constitucional de habeas corpus. También es importante, y por eso le digo, que los derechos conexos de los privados de libertad están respaldados a través de esta garantía jurisdiccional de habeas corpus. ¿Y cómo está respaldado? Porque toda persona privada de su libertad tiene derecho a una comunicación y a ser comunicada. ¿Qué pasa en el caso de ser incomunicada, de ser sometida a tratos crueles, a tratos degradantes, a tratos donde se dice que están sometidos a castigos de calabozo? Obviamente, nosotros tenemos claro que la acción constitucional de habeas corpus tiene ese efecto, inclusive de poder directamente restablecer estos derechos de la persona privada de su libertad, no con efecto de recuperar su libertad, pero sí con el fin de que estos derechos sean respetados. Todo eso genera que evidentemente la acción jurisdiccional y constitucional de habeas corpus tiene que ser interpuesta no solo a través del auto de prisión preventiva, sino tenemos múltiples parámetros para poder establecer cuándo y cómo directamente se debe generar esta situación. Hay un hecho muy importante y tuve la oportunidad de patrocinar en la ciudad de Ambato. Había una persona, una chica propiamente, que hacían que se bañe desnuda directamente hacía que se bañe desnuda a través de cuando se encontraba privada de su libertad. Toda esta situación es importante y es entender
que eso viola exclusivamente la dignidad humana, y al violar el derecho a la dignidad humana procede exclusivamente la acción constitucional de habeas corpus. Y toda esa situación tiene que ser propuesta por los abogados en libre ejercicio, sin necesidad inclusive de la firma de la persona privada sujeta, sino en nombre personal y propio. Toda esa situación directamente tenemos que tener en claro. Pero ahora también la pregunta es no solo ponernos en posición de por qué y cuándo se nos debe aceptar la acción constitucional de habeas corpus, sino también es importante ponernos en el lado del juez constitucional que se enviste de esta toga al momento de resolver garantías jurisdiccionales y control constitucional. ¿Cuándo se debe negar la acción constitucional de habeas corpus? Pues es claro, cuando se pretenda desacreditar los elementos de convicción que han sido puestos en su conocimiento, o sea, cuando directamente después de la audiencia de formulación de cargos, los jueces al momento de resolver respecto de que si la privación de libertad es ilegal, ilegítima o arbitraria, directamente consideran que deben los jueces valorar estos elementos de convicción que todavía no están sujetos a prueba, no todavía están sujetos a valoración de juez, y que es el juez constitucional el que debe valorar esos elementos. Evidentemente es un motivo para negar la acción constitucional. De la misma forma, cuando se haya propuesto ante órgano constitucional incompetente, por ejemplo, le corresponde directamente al juez de instancia, y se ha sido propuesta ante la Corte Provincial, ha sido propuesta directamente ante la Corte Nacional de Justicia cuando le correspondía a la Corte Provincial, ha sido propuesta en la Corte Provincial cuando le correspondía al juez de instancia, y para ello es importante determinar las competencias de cada uno de los jueces, y eso en el Ecuador está arreglado y normado por el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, de aquí nosotros directamente tenemos una pregunta de Alejandro Bermeo: ¿cómo lo prueba el trato degradante? Muy importante y muy fácil poder probar el trato degradante. Pues obviamente tenemos nosotros a través de un acto urgente, que es la propia fiscalía la encargada de poder realizar estos actos urgentes enmarcados en lo que establece el artículo 580 del Código Orgánico Integral Penal, de poder practicar un informe psicológico y poder determinar si esa persona ha sido o no sometida directamente a tratos degradantes. Ahora bien, nosotros tenemos también otro fundamento para poder negar esta garantía jurisdiccional, es exclusivamente cuando el fundamento que haya sido propuesto haya sido desvirtuado por la parte accionada. Por ejemplo, que no exista boleta de privación de libertad, que efectivamente la privación de libertad es inmotivada cuando en realidad se justifique que ha sido motivada, y toda esa situación. Ya la Corte Constitucional nos ha dado parámetros, cuándo procede y cuándo no procede. Y existe jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional del Ecuador respecto de la anterior Corte Constitucional, cuándo procede y cuándo no procede. Pero aún así, la actual Corte Constitucional, considerada la Corte Constitucional de oro actualmente en nuestro país, puesto que está conformada por académicos de relevancia no solo nacional, sino internacional, es necesario que se genere ya un precedente de todas y cada uno de los límites y alcances de la garantía de habeas corpus, en qué casos y en qué casos no procede. Toda situación debe ser tratada a través del proceso propio que debe realizar la Corte Constitucional enmarcada de las atribuciones que le ha sido otorgada, tanto por la ley orgánica, que le ha sido otorgada tanto por la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, como por la Constitución de la República del Ecuador. Ahora bien, el tema que nosotros tenemos que abarcar, y no solo lo que tenemos actualmente, porque el tema es el habeas corpus en la legislación ecuatoriana y nuevas propuestas de aplicación. Y es ahí donde me voy a centrar exclusivamente para poder hablar esta noche. Nosotros tenemos que el habeas corpus, la garantía de habeas corpus, debe proponerse inclusive cuando existe una vulneración al bloque de constitucionalidad. ¿Y cuando existe vulneración al bloque de constitucional? Una vulneración al bloque de constitucionalidad. Obviamente cuando exista vulneración al derecho a la defensa. Cuando exista directamente una orden de detención o prisión directamente sin motivación. Cuando exista un habeas, cuando exista directamente una falta de notificación en la investigación fiscal. Y es que aquí cometen muchos errores los fiscales encargados de realizar las distintas investigaciones. Creen que la investigación es reservada. Por favor, por Dios, la investigación no es reservada. Lo que es reservado son las técnicas de investigación, que son una cosa totalmente distinta. El procesado, perdón, en ese caso el sospechoso, tiene directamente derecho a conocer todo el proceso de investigación que se está siguiendo en su contra. No recién enterarse cuando ya directamente se le ha dictado una orden de detención con fines investigativos. Recién ahí conoce que le han estado investigando ya hace 2 años atrás. Señores titulares de la acción penal pública, y que sé que muchos de ellos veo están conectados inclusive en este momento, la investigación previa no es reservada.
Lo que es reservado son las técnicas de investigación que deben llevarlo por cuadernillo separado y eso sí no darle a conocer al sospechoso que efectivamente se está buscando una entrega controlada, que se está que se está interceptando sus teléfonos, que se está directamente generando un agente encubierto, que se está generando sin números de técnicas de investigación. Eso no tiene derecho a conocer, porque eso es propio de la atribución de la Fiscalía, pero la investigación principal tiene el derecho de conocer. Y de no hacerlo así, evidentemente se está vulnerando el bloque de constitucionalidad y vulnerar el bloque de constitucionalidad. Y sobre la base de eso, dictar una medida cautelar en el presente caso posterior a la detención con fines investigativos de prisión preventiva, evidentemente vulnera derechos constitucionales. Y al vulnerar derechos constitucionales, he ahí el habeas corpus por vulneración al bloque de constitucionalidad. También es importante entender el habeas corpus por falta de defensa técnica. Muchos jueces conocen y socapan la intervención de profesionales que sin tener el conocimiento vasto y suficiente para poder asumir una defensa dentro de un proceso penal, lo hacen con argumentos totalmente ilógicos, incoherentes, que evidentemente vulneran los derechos de la persona sospechosa y permiten que la audiencia continúe. Cuando es su obligación preguntar si se encuentra o no se encuentra preparado en ese momento para poder asumir la defensa de la persona, ya sea sospechosa o procesada, según se haya iniciado una instrucción fiscal. Y de no estarlo, evidentemente, respaldar la garantía exclusivamente de una defensa técnica y al respaldar la garantía de la defensa técnica, en ese momento mandar a nombrar un defensor público que asuma o reemplace o releve de la defensa de la persona que se encuentra indefendida en ese momento. Y de no hacerlo, y únicamente se ha podido observar y he podido palpar que jueces únicamente proceden a reírse en sus internos y en muchas ocasiones de forma expresiva, y sobre el argumento es dictar prisión preventiva. Eso es ser arbitrario, eso es actuar en contra del bloque de constitucionalidad, porque el juez es garantista, y al ser garantista es su obligación velar por los derechos de la persona procesada en ese momento, suspender la audiencia y nombrar un defensor público o pedir que directamente nombre otro abogado en libre, porque no es lo mismo directamente tener una defensa técnica que tener una defensa a través de un abogado, porque un abogado puede ser cualquiera, que sea técnico, eso es lo que directamente necesita el sospechoso desde el primer momento. También tenemos nosotros, y por qué considero que debe ampliarse los presupuestos, sobre todo del habeas corpus por vulneración al bloque de constitucionalidad. Y por qué en ese sentido considero que debe ampliarse también respecto de la vulneración a la garantía del juez natural. Tengo un caso bastante importante donde a mi defendido se le dictó una detención con fines investigativos y posterior a aquello se le dictó un auto de prisión preventiva en un cantón del cual directamente nunca consumó el supuesto ilícito. En primera instancia, la Corte Provincial procedió a negar esta acción, considerando que los hechos puestos a su conocimiento eran asuntos de mera legalidad. Pero ya la Corte Nacional de Justicia consideró que en el presente caso, efectivamente se encontraba vulnerada la garantía del juez natural para poder resolver, puesto que los hechos puestos en su conocimiento jamás debían haber sido resueltos por este juez, sino directamente por otro juez de otro cantón que directamente colinda con el mismo y que nada tenía que ver, puesto que de versiones de la misma víctima se decían que el hecho se había consumado en otro cantón distinto al que donde se dictó, ya sea la detención con fines investigativos, como en el presente caso también lo que es el auto de prisión preventiva. Además de aquello, es importante entender también que existe y se debe dictar y se debe también establecer los tipos de habeas corpus por la vulneración al derecho a recurrir, que también es parte del bloque de constitucionalidad. Existen en muchos casos que se niega directamente el derecho a recurrir de los procesos, se niega recursos de apelación a los autos de prisión preventiva, porque supuestamente basados en formalismos deben ser interpuestos de forma escrita y al haber sido interpuestos de forma oral no suben en grado y directamente en ese momento comienzan a afectar derechos de la persona procesada. Toda esa situación directamente debe ser motivo de resolución del habeas corpus, porque repito, la acción de protección, que no me vengan que la acción de protección es la correcta que se debe aplicar, porque lo correcto es la acción constitucional de habeas corpus, porque la acción de protección no procede contra decisiones jurisdiccionales, por favor. La única forma de poder controlar el poder punitivo, como realizar ese control de constitucionalidad contra las decisiones de los jueces de garantías penales que están encargados de resolver los hechos puestos en su conocimiento, es la acción de habeas corpus. Y la acción de habeas corpus se debe generar y delinear que también proceden todos estos hechos, para que se corrija, se modifique todos esos efectos que generan arbitrariedades dentro del proceso. No se permite el anuncio de pruebas. Toda esa situación debe ser motivo de una acción constitucional de habeas corpus, no con el fin de recuperar la libertad, pero sí modificar con los efectos. Hey,
Corte Provincial, yo resuelvo, se le admita que anuncie esta prueba para que pase a juicio, porque toda esa situación debe ser motivo de resolución de la garantía de habeas corpus, y eso le corresponde a la Corte Constitucional realizar. Además de aquello, por el bloque de constitucionalidad no se tiene que tener por vulneración al derecho a la defensa, sino también por la vulneración al derecho a la seguridad jurídica. Se dictan prisiones preventivas. En el Ecuador está diseñado que no se puede dictar prisiones preventivas en delitos que directamente superen un año. Acá tuvimos que se dictó una prisión preventiva en contra de una persona por un accidente de tránsito donde habían heridos, y en el presente caso teníamos nosotros que el juez dictó la prisión preventiva cuando directamente no procedía en ese presente, perdón, reitero, no habían heridos. Y en el presente caso se dictó prisión preventiva, y a pesar de aquello, se le dijo al juez claramente que a pesar hubiera o no hubiera heridos, tenemos que tener en cuenta que la pena no solo debe valorarse en abstracto, sino también, no solo debe valorarse en concreto, sino en abstracto, porque se dice claramente que se recibirá el mínimo de la pena reducido en un tercio, reducido en un cuarto. Y si dice claramente esa situación, el mínimo de la pena es un año, y si decimos reducido en un tercio, tenemos que la pena sería de 3 o 4 meses. ¿Por qué se dicta prisión preventiva? Toda esa situación vulnera la seguridad jurídica, evidentemente. Se dicta al habeas corpus por prisión preventiva respecto de contravenciones. Existido y existen casos donde jueces directamente sobre la base del supuesto concurso ideal y concurso real, en la interpretación bárbara directamente respecto a esta situación, se generan que los hechos puestos en su conocimiento no son delitos, sino son contravenciones, y se dictan prisiones preventivas. Algo también que las cortes provinciales han estado resolviendo, también prisión preventiva en contra de mujeres embarazadas, porque existe norma expresa que directamente deben darles arresto domiciliario. ¿Y cuál es el pretexto? Y tuvo una audiencia en la ciudad de Ambato de la misma forma, en la cual nosotros teníamos que el juez dice, es que lo que pasa es que la casa de acogida me decía que no tenía espacio, es que lo que pasa es que la persona procesada me decía que directamente no tenía vivienda, y por eso directamente decidí mandarle a la cárcel. O sea, ¿qué argumento para bárbaro para poder dictar prisión preventiva? Y ahí es donde entra la garantía jurisdiccional de habeas corpus para poder proteger a las mujeres embarazadas, para poder proteger a las personas de la tercera edad, porque el dictarles prisión preventiva en contra de ellos es vulnerar la seguridad jurídica. Además de aquello, nosotros tenemos también que el habeas corpus debe cumplir y cumple con ciertos parámetros para poder directamente determinar cuando se vulnera el bloque de constitucionalidad. Pero ¿cómo se vulnera el bloque de constitucionalidad? Perfecto, señor, cuando se vulnera el debido proceso. Prisión preventiva sin fiscalía, sin petición de fiscalía. Cuando recién ingresé, cuando estuve abriéndome como abogado en libre ejercicio, tuve la oportunidad que solicité la revocatoria de la prisión preventiva. Fiscalía no se opuso, pero el juez, eso fue en la ciudad de Santo Domingo, decidió dictar auto de prisión, decidió no aceptar la revocatoria, inclusive sin el fiscal haberse opuesto. Se planteó la acción constitucional de habeas corpus y muy acertadamente la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo aceptó la acción constitucional y dejó sin efecto esta prisión preventiva dictada en contra de esta persona. Tenemos nosotros también, y es un hecho bastante importante, se puede dictar prisión preventiva posterior a la instrucción fiscal. Tenemos a tribunales revisando el cumplimiento o no cumplimiento de medidas cautelares. Señor, por favor, el delineamiento en el Ecuador está dado por el artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal. Y dice que la finalidad son 3 requisitos coadyuvantes: garantizar, proteger a las víctimas, garantizar directamente la reparación integral y garantizar la comparecencia a juicio de la persona procesada. Perfecto, pero ya estamos en el juicio. Y son 3 requisitos coadyuvantes, no son disyuntivos. Señor, usted no puede revisar si se cumplió o no se incumplió directamente la medida cautelar, porque la prisión preventiva puede ser dictada dentro de la instrucción fiscal. Toda esa situación genera vulneración al debido proceso. Y eso debe ser aclarado directamente, porque no existe norma en el Código Orgánico Integral Penal respecto de este hecho. Entonces, eso es importante poder entender. También es importante cuándo se debe proponer una acción constitucional de habeas corpus por vulneración al debido proceso. Cuando exista una orden de privación de prisión preventiva de carácter inmotivada. Es que es derecho de una persona recibir una respuesta inmotivada frente a un acto. No simplemente he escuchado que ha sido fiscalía, considero que se han reunido los requisitos del artículo 534 y procedo a dictar auto de prisión preventiva. Señor, por favor, eso está inmotivado. Y al estar directamente inmotivado procede la garantía jurisdiccional constitucional. Eso es lo que les corresponde a los constitucionalistas, velar porque efectivamente no se vulneren los derechos de la persona procesada. Las órdenes de detención totalmente inmotivadas, y al existir vulneración al debido proceso, evidentemente
se debe proponer la acción constitucional de habeas corpus, que no se me venga que se está desnaturalizando la acción constitucional de habeas corpus. Si no protege el debido proceso, no protege la seguridad jurídica, no protege el derecho de la defensa, entonces ¿para qué está la acción constitucional de habeas corpus? ¿Y para qué están los abogados que directamente defienden los derechos de las personas procesadas? Cuando es directamente proteger directamente estos derechos. Y es que no directamente tenemos en esta situación. No solo se debe proponer la acción constitucional de habeas corpus cuando se vulnera el bloque de constitucionalidad, sino se debe proponer también cuando se vulnera el bloque de convencionalidad. Nosotros tenemos directamente que existen jueces que dictan prisión preventiva en delitos patrimoniales. Por favor, dictan prisión preventiva en delitos donde se persigue abusos de confianza. Dictan prisión preventiva en delitos de supuesta estafa. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señores, punto y coma, informe sobre el uso de la prisión preventiva. No procede la prisión preventiva en delitos patrimoniales donde no se haya afectado a las personas. Y si se dictó prisión preventiva en delitos patrimoniales, obligatoriamente se está vulnerando el bloque de convencionalidad. Abogados, ¿qué esperan? Acción constitucional de habeas corpus. Acá tenemos un informe emitido por la comisión que nos dice claramente que no se puede dictar en delitos patrimoniales. Y usted, señor, está dictando delitos patrimoniales. Por favor, acepte la acción constitucional. Una intervención de 10 minutos. Tenemos también que jueces dictan prisión preventiva basado en que supuestamente existe una falta de arraigos directamente, que no ha presentado el procesado. Cuando el artículo 100, el párrafo 145 del informe sobre el uso de la prisión preventiva dice claramente, no le corresponde al procesado o al sospechoso o a su defensa a que hereditara arraigos que hagan entender que no es suficiente, que es suficiente directamente las medidas cautelares sustitutivas y no la prisión preventiva. Es que no le corresponde directamente al procesado poder acreditar estos arraigos. A quien le corresponde es a la fiscalía, al titular de la acción penal pública. No le corresponde directamente al procesado presentar, es que yo trabajo acá. En mi particular, jamás presento documentos de arraigo. Y que se me dicte prisión preventiva sobre la base de eso, yo no tendré y no he tenido hasta el presente momento temor alguno en proponer la acción constitucional. Es que no me pueden obligar a dar arraigos porque yo gozo jus natural de un principio y un principio jus fundamental, presunción de inocencia. Yo soy inocente, yo no tengo que demostrar que me voy a huir. Fiscalía le corresponde demostrar que va a huir. Y es que los argumentos de fiscalía al momento de solicitar prisión preventiva en la audiencia es que, señor juez, resulta que el procesado es posible que huya. ¿Sabe cuál es la respuesta que se debe dar? Me encantaría tener ese poder mágico de fiscalía, de poder ver el futuro y poder saber que mi defendido va a huir. Por favor, presunción de inocencia. Presunción directamente de que va a comparecer directamente. Al generarse directamente y dentro de un proceso penal, obligatoriamente vulnera el bloque de convencionalidad. Prisión preventiva y nos arraiga ahí al debido proceso. Prisión preventiva sin realizar un test de proporcionalidad que nos obliga a la Corte Interamericana. Prisión preventiva sin realizar un test de necesidad. Prisión preventiva sin realizar un test de idoneidad. Prisión preventiva sin realizar un test de razonabilidad. Prisión preventiva, señores, directamente, que se dicta en contra de sentencias ya establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Prisión preventiva que no procede y a pesar de aquello los jueces, por desconocimiento, entiendo, son sentencias voluminosas, quién sabe, ni siquiera han avanzado a leer todas esas sentencias, pero es su deber formarse día a día y ser garantistas de los derechos de las personas que directamente son procesadas. Y aquí tenemos una situación bastante importante y podemos decir que la justicia no se ha politizado por completo. La prisión preventiva por la vulneración de la garantía del plazo razonable. Aquí tenemos al ex vicepresidente de la República que en el presente caso se le caducó en 2 procesos penales que directamente estaría llevando a su cabo, se le caducó la prisión preventiva. En un proceso fue necesario interponer la garantía jurisdiccional de habeas corpus y en el otro proceso la defensa propuso directamente una revocatoria de la medida, aspecto que fue aceptada directamente por la Corte Nacional de Justicia, independientemente del aspecto político que se trate. Si se vulnera el plazo razonable, señor, 6 meses en delitos que no superan los 5 años de privación de libertad según su persecución y 1 año en delitos que sí superan. Si vulnera ese plazo, al siguiente día acción de habeas corpus. Caso contrario, solicitud de revocatoria de medida cautelar. En caso de no revocarse, acción constitucional de habeas corpus, porque es lo que corresponde. Porque cuando la prisión preventiva se caduca, vulnera el plazo razonable, al igual que el juicio justo, es un derecho que está elevado a nivel convencional. Igualmente, cuando se genera una vulneración, directamente una garantía del juicio justo. También es importante tener en claro esa situación.
Entonces es importante que se delinee todo eso. Hasta el presente momento hemos tratado casi 22 formas de habeas corpus que debe estar establecido, además de las que ya se encuentran en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero existen otras, existen exclusivamente. ¿Y cuál es la propuesta de quien está en uso de la voz? Que se establezca que existe directamente también la posibilidad de plantear una acción de habeas corpus, y no solo aquí en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica, que se genere delineado la forma cuando se debe proponer, cuando existe, por ejemplo, vulneración al sistema público oral, contradictorio y adversarial, que en toda Latinoamérica rige. Y en el presente caso tenemos que se dictan órdenes de prisión preventiva sin audiencia, órdenes de detención sin audiencia. No es que la norma no me dice, sí, pero señor, hagamos control de constitucionalidad. Dice claramente que todo aspecto que tenga que ver dentro de un proceso penal se debe resolver en audiencia. Y si no se resuelve en audiencia, evidentemente vulnera el sistema público oral, contradictorio y adversarial. Y ahora regresémonos a lo que se estableció en un primer momento, y dije al inicio de mi intervención, que la acción constitucional de habeas corpus también debe proceder contra el efecto de cosa juzgada. Contra el efecto de cosa juzgada. Habeas corpus por sentencia sin motivación. Dejar sin efecto. Acá tenemos un juez que directamente dejó sin efecto, un juez de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Richard Villagómez, dejó sin efecto una sentencia por directamente no estar directamente o no contener la dosis, por existir ausencia en la dosificación de la pena y por lo tanto estar inmotivada, y dejó sin efecto una sentencia. Y es que eso ya se debe generar. Si ya generó directamente un argumento, por lo menos una sentencia indicativa, ya la Corte Constitucional debe decirnos si ese argumento está o no está correcto, para generar seguridad jurídica. Dar directamente contra el efecto de cosa juzgada habeas corpus en los procesos donde se haya vulnerado derechos. Dar habeas corpus en contra de sentencias dictadas por jueces incompetentes. Dictar habeas corpus por sentencias dictadas en ausencia de las personas procesadas. Y eso ha generado y ha sido una crítica bastante realizada directamente, sobre todo en el proceso de las querellas. Entonces, toda esa situación tenemos que nosotros tener en claro por qué, cuándo y dónde debe proceder directamente la garantía de habeas corpus. Es que los derechos de conexos de los PPL, de las personas privadas de su libertad, es simplemente un argumento escueto. Son exactamente 5 palabras que te dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ya es hora que el Poder Legislativo amplíe, y si no lo amplía el Poder Legislativo en las facultades que le corresponde a la Corte Constitucional, nos diga cuáles son esos derechos conexos. ¿Acaso no son los que yo en esta intervención que acabo de mencionar no lo es? Por supuesto que sí. Por supuesto que esa es la forma, cuándo, cómo, dónde y por qué directamente debe proceder una acción constitucional de habeas corpus. Es que el habeas corpus es totalmente amplio y es hora que directamente se genere esa seguridad jurídica. Señores, para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes un criterio. Obviamente no es un criterio de carácter vinculante, no es un criterio que se encuentra respaldado por la Constitución, ni se encuentra directamente muchas de las propuestas en la ley, pero ya es hora que eso se genere a través de ley. Y generarse a través de ley significa que nosotros podamos tener una verdadera seguridad jurídica. Y al tener una verdadera seguridad jurídica, evidentemente vamos a respaldar ese Estado de derechos y justicia. Señores, muy buenas noches. Por favor, cuiden a todas y cada uno de los miembros de su familia en estos momentos de crisis directamente para nuestra sociedad, y que Dios los bendiga a todos. Juntos sabremos salir adelante de esto y directamente tendremos nosotros muy pronto, ojalá, poder volver a vivir aquellos momentos donde nos permitirán compartir con nuestra familia y amigos. Por lo pronto, por favor, un mensaje de quien se dirige a ustedes: es la única forma de combatir esta enfermedad, porque hasta el presente momento, como todos sabemos, no existe cura alguna. Muy buenas noches. Gracias nuevamente a la invitación al doctor Damián Armijos, director de este importante foro académico.